Nosotros ahora hablamos de otro asunto, un asunto del que ya les hemos comentado algo, un asunto que tiene que ver con la historia de Melilla, y para tratar el tema está con nosotros Juanjo Florensa. Buenos días, bienvenido. Hola. De nuevo a Viento de Levante. Pues buenos días. ¿Qué tal? Pues bueno, muy ilusionado con esta aventura cultural en la que me veo envuelto, ¿no? Me estabas contando a mí, la verdad me he sí, quedado muy sorprendida. Mira, todo esto se inicia porque yo que... veo un día en la prensa local, este mismo año, que había una sentencia judicial por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Melilla, por el cual se obligaba, ya que afectaba por la Ley de Memoria Histórica, una serie de calles que había que quitar el nombre, entre las que se encuentra la que está en el Distrito 2, que es la calle José Antonio Primo de Rivera. Entonces, por mi afición y mi determinación por lo que es la vida cultural, como guía de turismo, con actividades que he hecho con el compañero Oña, los recorridos con los paseos de Enrique Nieto, pues claro, el haber investigado todo cómo era aquella Melilla de principios de siglo y que tenían sus calles, con sus nombres, de las cuales muchas se conservan en el centro. El famoso barrio del Parque, como empezó a denominarse en 1907, por una reunión de la Junta de Arbitrios se llamó barrio de la Reina Victoria, y se le dieron nombres a todas las calles. Las calles actuales: calle O'Donnell, calle Prim, calle Castillejo, calle Conde de Serrallo, calle de Tetuán, que es ahora la calle Chacel, y algunas otras calles con capitales relacionadas con Melilla. La calle Granada, donde está Casa Marta, y la calle Málaga, Sitias del Cádiz, pues eran los nombres. Entonces, este era el callejero de la época de Enrique Nieto, cuando se alojó en el Hotel Victoria, que era colindante con la calle Conde del Serrallo y la calle Pareja. Pues bueno, después de todo esto, presenté un informe a Cultura para que se recuperase el nombre original de esa calle como calle Conde del Serrallo. Durante todo este tiempo han participado más de 20 asociaciones que han firmado la carta de apoyo. Hay una petición en change.org que contemplan ahora 348 firmantes. Ha salido incluso en la prensa nacional, en el ABC, en un artículo firmado por Manuel Pérez Villatoro. Y el caso es que en este tiempo he llegado a mantener contacto con el actual conde del Serrallo, que es don Carlos María de Arteaga y Martín, séptimo conde de Serrallo, que ha tenido a bien hace pocos días de enviar una carta personalmente a la Consejería de Cultura, tanto para agradecer al Centro UNESCO de Melilla, que es el que ha presentado esta iniciativa, para que tenga bien la comisión que lleve esta decisión, tenga bien considerar, por el cual se sentiría, por las razones obvias, familiares y entrañables, muy halagado en que retomase el nombre de la calle Conde del Serrallo. Juanjo, permíteme que te interrumpa, sí. Por si acaso. La calle Conde del Serrallo es el nombre que se quiere poner a la actual calle de... la calle José Antonio Primo de Rivera, pero era el nombre original por eso, que para tenía desde 1907. Ten en cuenta que esta calle fue víctima de los vaivenes políticos. Al empezar la República se le llamó... Esta es una postal de época de la calle Conde del Serrallo. En la esquinita a la derecha podríamos ver lo que es ahora el Banco de Santander. Sí. ¿Ves? ¿Lo adivinas? Sí. Y al fondo estaría la calle Sor Alegría. Vale, vale. Ahora... Mira, esto es una recreación de la época de Enrique Nieto, donde pudimos indagar. Estamos al lado del Hotel Nacional, que entonces se llamaba Hotel Fornos. Desde el año 1919 allí existía el Hotel Fornos. En el año 35 cambió el nombre por el Hotel Nacional. Incluso este hotel tuvo una sucursal en la ciudad de Alucemas, en Villa Sanjurjo. Pues bueno, esta calle tuvo sus vaivenes políticos. En los años 30 se le cambió el nombre por el nombre de Alcalá Zamora. Pero claro, en los años 40 hubo otro cambio de nombre, obligado al castigo de quitar lo que no era políticamente correcto, y desde los años 40, por una decisión de municipal, se llamó esta concretamente la calle José Antonio Primo de Rivera, como tal cual lo que era calle Canalejas pasó a denominarse en 1940 la calle Ejército Español. Entonces, en esa estamos, entre las asociaciones que han firmado el cambio de nombre. El cambio. Vamos a poner un vídeo de la Asociación del Museo del Automóvil de Melilla, porque en esa calle estaba el concesionario de la Ford. Y ahora vamos a ver el vídeo.
vamos a ver ese vídeo del Museo del Automóvil, que también apoya en la iniciativa del cambio del nombre. Pues nada, estamos aquí esta mañana con esta magnífica exposición de coches antiguos y precisamente para agradecer a la Asociación de Amigos del Museo del Automóvil de Melilla, a su presidente, en el nombre de su presidente Federico Navajas Sarija, y de algunos representantes como Miguel Ángel, pues su apoyo a esa iniciativa del Centro UNESCO de Melilla para renominar otra vez la propuesta de calle en el nombre del Conde del Serrallo. De manera que muchas gracias. Pues nada. En nombre del Centro UNESCO, y seguimos haciendo historia en la ciudad. Gracias a vosotros. Federico, en esa calle Conde del Serrallo, en vuestra investigación histórica de la historia del automóvil en Melilla, tenéis datos sobre esa calle respecto a un concesionario, ¿no? Sí, efectivamente. En el número 13 de calle Serrallo, como le decían aquí, estaba el primer concesionario de la Ford. En aquel tiempo el modelo que más se vendía era el Ford Modelo T, del cual se fabricaron 14 millones de unidades, que hasta que no llegó el Volkswagen Escarabajo fue el coche más fabricado del mundo. Y aquí pues tuvo una gran aceptación tanto en temas civiles como en militares, porque muchos de los vehículos militares fueron el Ford T. Hay que comentar como anécdota que estos vehículos venían paletizados en unas cajas de madera de pino americano, y que esa madera era la querían mucho los carpinteros para hacer muebles, porque era una madera de gran calidad. ¿Tenéis el dato del nombre del gerente del concesionario de la Ford? Esa Ford la regentaba un señor llamado Gerardo Lapuente. Y incluso tenéis fotografías de ese concesionario, ¿no? Hay fotos de ese concesionario, después hay fotos más modernas, porque posteriormente fue la Citroën de Manuel Campos, pero sí hay alguna foto en la que incluso dentro del escaparate todavía se ve un Ford Modelo T. Que si bueno, pues Miguel Ángel, si te comenta Federico la casuística del Forte, cuando podías pedirlo en el color que fuera, ¿no? Siempre que fuera negro. Siempre que fuera negro, ese fue el éxito del Forte. Y hacía que fuera un coche económico. Pues Miguel Ángel, coméntanos un poco la historia del mundo del automóvil en Melilla en aquellos años 20, cuando teníamos esta actual calle José Antonio I de Rivera, cuando se llamaba la calle Conde del Serrallo, en los años 20 en Melilla. Bueno, todos sabemos que después de cualquier campaña militar es cuando Melilla siempre tuvo un crecimiento mayor de población y de actividad económica, sobre todo por la cantidad de tropas que venía, que generaban riqueza. Entonces en aquella época pues estaba ya este señor Gerardo Lapuente con Ford, pero ya empezaban a venir marcas como Chrysler, como Chevrolet, que eran sobre todo los más vendidos en aquella época. Después llegaron los coches ingleses y nosotros de aquella época tenemos, no Ford, pero en Chevrolet, una viajera que hacía la ruta de Melilla a Soco-Gemis, y es el diseño que entonces se utilizaba, porque todo ha ido siempre por décadas marcando los diseños, y este coche pues precisamente ya el diseño que sustituye a estos tipos de Ford, donde ya se cubre un poquito más la carrocería, pero sigue manteniendo los faros fuera de lo que es la carrocería, que es lo que existía también en la época que estáis comentando. Pues muchas gracias por esta interesante entrevista y vuestra participación en el apoyo a que vuelva a renombrarse la calle Conde del Serrallo como valores del legado histórico de nuestra ciudad. Pues esperamos que consigamos la satisfacción de los melillenses y respeto a la historia de que se vuelva a recuperar ese nombre. Pues muchas gracias. Un aplauso, ¿no? Pues ese importante apoyo también de la Asociación de Amigos del Automóvil. Pues mira, que ellos tenían toda la investigación de la historia del automóvil de Melilla, y que en esa calle Serrallo, en el número 13, que eran los bajos del entonces edificio Paraíso, que fue derruido hasta los últimos años que estuvo la Citroën. Y la anécdota principal del concesionario Ford, que me ha contado Federico, es que llegaban en palés de madera de pino rojo americano. Entonces, al llegar aquí,
era muy requerido por los carpinteros de la ciudad porque daban una calidad en los muebles impresionante. Anda, mira. O sea, son cosillas que que uno se van investigando, va tirando de la madeja y van saliendo. Sí, mencionar que lo del agradecimiento del séptimo conde del Serrallo al Centro UNESCO de Melilla y que tenga bien su solicitud para el cambio de la calle a los responsables, que tengo aquí, ha salido en la prensa local, tanto en el Faro como en el Melilla Hoy. Ahí se ve. Entonces agradecer a la prensa local, pues todo, y a vosotros también, Televisión Melilla. La difusión que se y está sobre la... Porque para claro, seguir... es que has comentado eso, ¿no? Que en cuanto al nombre que tenía anterior el Hotel Nacional de Hotel Fornos, Sí. se basa en unos anuncios publicitarios que Sí, indican... pues mira, esto sí, pero esto es publicidad. Le tengo que dar las gracias a Isabel Migallón, que me ha conseguido todo este recurso de la publicidad del telegrama del RIF de los años 20. Precisamente enfrente del Hotel Fornos, de entonces, que es el Hotel Nacional ahora, actual. había unos especialistas en aparato genitourinario y piel, doctores Marina y Lozano, para tratar de sífilis, venérea, salvarán y diastermia. No sé, consulta de 2 a 6, Conde de Serrallo número 13, principal derecha, frente al Hotel Fornos. Claro, pero con la publicidad de la época, queremos también agradecer a la empresa franquicia Beauty, que también firmó, porque a su derecha, en el número 3, tenía la bodega El Cocodrilo, que vendía viño añejo, la raza, 15 pesetas la botella, y se vendía en Conde de Serrallo número 3. Y allí estaba una tal sastrería y pañería en el Conde de Serrallo 1 y Pareja 9, debía ser en la esquina, creo que ahora hay una tienda de telefonía. Sí. Y a la izquierda estaría Andalucía Travel. Pues esta sastrería y pañería Manuel Varela, yo rogaría si hay algún familiar, algún descendiente o alguien que me pudiera dar información de esta sastrería, fotografías, testimonios, para incorporarlo a toda esta historia del callejero de la calle Conde del Serrallo, de la época de Enrique Nieto. Pues llegó aquí en Melilla en 1909 y se alojó en el Hotel Reina Victoria, que era el hotel principal que había en la ciudad. Se inauguró sobre 1908 aproximadamente. Tenía luz eléctrica, baño propio, los carruajes en la puerta. Una maravilla para la época, Entonces, incluso a los pocos años duplicó el número de habitaciones, incluso construyó otro, que fue el Gran Hotel Reina Victoria, lo que es ahora la Casa de los Cristales, obra de Enrique Nieto, que al final de los años 30 se cerró porque después de la crisis del 29, pues se marcharon, hubo una gran crisis mundial y se afectó incluso a Melilla. Y bueno, ya con el Conde del Serrallo habríamos terminado, nada más que tendríamos, aprovechando que estoy aquí, para añadir una cosita más. Sí, claro. Que era lo de... De todo modo, yo también te iba a preguntar sobre esa cuestión. Pues Hemos estado hablando esta mañana del fórum, o sea que nuestros telespectadores saben de qué va, pero también tienen en concreto de tu participación. Pues sí, participo en el Fórum de las Ciudades Creativas, concretamente en los talleres de Networking y Emprendimiento Creativo, el sábado 28 de octubre, a partir de la 1 de la tarde, en la sala de ensayos del Teatro Cursal, con la ponencia El ajedrez histórico de Melilla, que creo que puede ser interesante a nivel cultural, porque incluso de la prensa del ABC de Madrid pues están interesados en tener seguimiento de todo este evento del fórum que va a empezar el 26. Comentan, aunque sea brevemente, Juanjo, ¿de qué va lo del ajedrez histórico de Melilla? Pues mira, esto es un proyecto que hice con el pintor escultor Pepe Gámez. Las piezas convencionales del ajedrez son las piezas Stoughton. Mis piezas están basadas en elementos heráldicos e históricos de Melilla del final del siglo XV. Cuanto a la heráldica, hay dos elementos, que son Guzmán el Bueno, que está en la parte superior del escudo, con el puñal, que está en una almena de Tarifa. Esa sería la torre del ajedrez. Y la punta del escudo, que sería el dragón, que también es coetáneo a la biografía de Guzmán el Bueno, que estuvo en el siglo XIII sirviendo al sultán de Fez, y una mañana mató una sierpe enorme que atemorizaba a los lugareños,
y esa heroicidad pues se incluyó en la punta del escudo, y eso sería el caballo. Cuanto al resto de las piezas, los reyes católicos son los reyes del ajedrez, el alfil es Pedro de Estopiñán, y los peones serían los ballesteros del duque de Medina Sidonia. Firmados el acuerdo de prohibimiento de la plaza el 13 de abril de 1498, se estimó dinero y hombres que tanto aportaría el duque de Medina Sidonia y el rey. El rey mandó 2 capitanes, Manuel Benavides y el Bernal francés, y el duque, entre otras fuerzas, envió 300 ballesteros de élite, utilizaban ballestas de bodoque, eran unidades militares en su especialidad, de las más especializadas y consideradas de toda Europa en el campo de la historia militar. Y eso es un poco sucinto. Además, este proyecto se lo tengo dedicado a la memoria de la duquesa Medina Sidonia, la fallecida Isabel Álvarez de Toledo. Precisamente, al haberlo comunicado a la Fundación de Medina Sidonia, me han mandado una carta de agradecimiento. También. O sea, llevas Así una que semana... yo tratando de hacer cosas que den publicidad y dimensión. Claro, este ajedrez histórico, si se puede en una empresa determinada fabricarlo, que de hecho existe ajedrez histórico, sí. Cofrades, el ajedrez histórico de Granada, o sea, es un producto que tiene éxito. Podría ser tanto su uso como regalo de protocolo o como comprarlo como souvenir como recurso turístico. Además, vendría acompañado con un pequeño librito que explicaría todas las piezas. Y además, por las últimas normativas que ha aplicado el Ministerio de Educación, hay un programa de educación de ajedrez en la escuela, con lo cual esta tiene la transversalidad de los valores propios del ajedrez y el incorporar la historia de Melilla. Y así tan resumido te lo he contado. Muy bien, porque quien quiera saber más ya sabe, acudir a la conferencia en el Cursal el sábado a partir de la 1. A partir de la 1. Pero tiene que inscribirse previamente, Sí. En la página España Creativa, pinchar en inscripción. Hay 3 modalidades y hay una de asistencia del público en general. Pues estupendo. Juanjo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver si hay Pues suerte yo con teneros esta iniciativa. informados, pero claro, esto de las calles debe ser como nombrar un santo, ¿no? Sí, porque tiene sus protocolos, sus trámites administrativos, sus recursos o su pero no bueno, sé, si llega, da igual, estaremos igual de satisfechos. Yo creo que mi ilusión y la del conde del Serrallo y su familia sería que saliese, pero todo lo que he investigado hasta ahora creo que no va a quedar en saco roto, porque, esperemos que no. Porque he aportado muchísimos datos nuevos y que he divulgado para la historia de la ciudad. Y ya concluyo una frase que he publicado en los periódicos, que digo: para el Centro UNESCO de Melilla, la denominación de las calles son a veces víctimas de los vaivenes políticos, y es su intención, con la presentación de esta iniciativa, la de preservar el legado histórico de nuestras calles, que a pesar del tiempo siguen vivas. Muy bien, pues estupendo. Juanjo, muchísimas gracias, que haya suerte con todo. Pues nada, muchas gracias. Espero verte pronto hablando de este tema y además con buenas noticias. Muchas gracias a vosotros. A ti. Nosotros ahora les vamos a ofrecer...